El golpe resonó por el campo de tiro como un disparo, agudo e inconfundible, incluso por encima del lejano estallido de las armas. La cabeza de la teniente Lydia Stone se giró bruscamente hacia un lado. El sabor metálico de la sangre le inundó la boca, donde sus dientes le habían cortado la mejilla. El rifle M4 que sostenía cayó al suelo, aún caliente por el ejercicio que acababa de terminar. Durante 3 segundos, nadie se movió. Los 4 contratistas que la rodeaban parecían paralizados, como si en sus mentes de reptil acabaran de comprender que habían cometido un error catastrófico. El sargento Derek Vance, el que la había golpeado, respiraba con dificultad, con la mano aún levantada y el rostro rojo por la rabia que emana del orgullo herido y el exceso de testosterona. «No me avergüences delante de mis hombres», siseó, acercándose. «No me importa tu rango. No me importa lo que creas ser. En este campo de tiro, yo estoy al mando y tú sigues mi ejemplo». No terminó la frase. La respuesta de Lydia fue quirúrgica, devastadora, y terminó antes de que la mayoría de los testigos pudieran procesar lo que veían. En un momento, era la víctima del golpe, cabizbaja, aparentemente intimidada. Al siguiente, era la violencia encarnada y Derek Vance descubría que golpear a un Navy SEAL, incluso a uno que hubiera estado allí desarmado, tenía consecuencias que lo perseguirían por el resto de su carrera, considerablemente acortada. Pero antes de mostrarte lo que sucede cuando alguien comete el error fatal de ponerle las manos encima a un operador de nivel 1, deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo. Porque lo que se desarrolla en los próximos 7 minutos en el Centro de Entrenamiento de Guerra Especial Naval Bravo se convertirá en la razón por la que toda una clase de contratistas aprendió a nunca confundir la moderación con la debilidad. La teniente Lydia Stone había pasado 6 años obteniendo su tridente de los Navy SEAL, uno de los pocos de mujeres en completar el entrenamiento BUDES. A sus 29 años, era compacta y eficiente, de 1,68 metros, con cabello rubio oscuro y el tipo de rostro anodino que cultivan los agentes de inteligencia. Lo que la distinguía era su invisibilidad, su forma de moverse con absoluta economía, sin perder de vista nada. Una confianza silenciosa, fruto de un entrenamiento de supervivencia que quebró a la mayoría de los hombres. El ejercicio de hoy en el Centro de Entrenamiento de Guerra Especial Naval, a las afueras de San Diego, se suponía que sería un entrenamiento rutinario avanzado de combate cuerpo a cuerpo con una unidad mixta de SALS y contratistas civiles que se preparaban para una próxima operación en Yemen. Los contratistas eran exmilitares, en su mayoría marines y rangers del ejército, profesionales pero no SALS. El problema era el sargento Derek Vance, de 42 años, con la complexión de un linebacker con esteroides, exmarine con 3 periodos de servicio y un ego que no soportaba las correcciones. Cuando Lydia le señaló su insegura disciplina con el cañón durante la sesión informativa de seguridad, señalando a sus compañeros durante el simulacro, se lo tomó como un ataque personal. «Sé lo que hago, teniente. He estado despejando el terreno desde entonces». «Estabas en el instituto. Entonces deberías saberlo», respondió Lydia con serenidad. «La seguridad no es negociable». La comandante Patricia Hayes intervino, pero el daño ya estaba hecho. Vance se sintió avergonzado delante de su tripulación. Miller, Torres y Crawford, y hombres como él no manejaban bien la vergüenza. El ejercicio de la caza de aniquilación con fuego real salió exactamente como se esperaba. El equipo SEAL de Lydia se movió por la estructura con precisión fluida, una puntuación casi perfecta y una ejecución de manual. El equipo de contratistas de Vance era competente, pero carecía de la refinada habilidad de los operadores de primer nivel. Su puntuación era respetable, pero notablemente inferior. Fue entonces cuando el ego de Vance se desmoronó por completo. «Repítelo», exigió. «Fallo del equipo». «No se han reportado fallos», respondió la comandante Hayes. «Tu puntuación se mantiene». Ella lo tuvo más fácil. Distinta ubicación del objetivo. «No es justo».
La ubicación del objetivo es aleatoria e idéntica. Tu puntuación se mantiene. Vance se volvió hacia Lydia. Con la cara morada de rabia. Esto es, __, probablemente alguien te alimentó. El trazado del campo. Probablemente te acostaste con ese tridente de todas formas. Todo el mundo sabe que las mujeres no pertenecen a operaciones especiales. La temperatura bajó. Todos los Seal presentes se quedaron inmóviles. Quietud depredadora. La expresión de Lydia no cambió. Sargento Vance. Voy a fingir que no oí eso. Tienes que retirarte y reincorporarte a tu equipo. No me digas qué hacer. Vance se apoderó de su espacio, usando su tamaño para intimidar. Crees que eres especial porque ganaste un trofeo de participación, y sin embargo, aquí estamos contigo, incapaz de aceptar que alguien lo haya hecho mejor que tú. Ese es un problema tuyo, sargento, no mío. Fue entonces cuando la abofeteó. La bofetada ni siquiera fue fuerte, solo un golpe con la mano abierta destinado a degradar más que a dañar. Pero le partió el labio, le hizo correr sangre por la barbilla y le arrancó el M4 de las manos. Por un instante, todo el campo de tiro contuvo la respiración. Lydia echó la cabeza hacia atrás lentamente. Movió la mandíbula, comprobando si había daño, y luego sonrió. No fue agradable. Era la sonrisa de alguien a quien acababan de dar permiso. Gracias, dijo en voz baja. Vance parpadeó. ¿Qué? Dije, gracias porque ahora no se trata de herir sentimientos. Esto es un ataque a un oficial comisionado, lo que significa que debo responder como corresponde. No vas a hacer nada. Lydia se movió. Su mano derecha se estiró bruscamente en una estocada con la palma de la mano que impactó a Vance directamente en el plexo solar. El aire explotó de sus pulmones con un silbido. Antes de que pudiera recuperarse, su codo izquierdo se elevó en un arco cerrado, impactándole la sien con una fuerza calculada. No lo suficiente para matar, pero sí para hacer sonar la campana con fuerza. Vance se tambaleó hacia atrás, con la vista nublada. ¡Perra! Su pierna se inclinó hacia abajo, enganchándose detrás de su rodilla mientras sus manos empujaban la parte superior de su cuerpo hacia el otro lado. La física tomó el control. 110 kilos de contratista cayeron al hormigón como carne caída. Quieto, dijo Lydia con calma. Hemos terminado aquí. Pero el orgullo de Vance estaba más herido que su cuerpo. Rodó, buscó el cuchillo de entrenamiento de su cinturón, de goma, pero ya no pensaba con claridad. Su mano se cerró alrededor de la empuñadura y se abalanzó con una velocidad sorprendente. Lydia suspiró como una profesora decepcionada. Ella redirigió la mano de su cuchillo con un desarme manual. Su cuerpo giró para ganar impulso, haciendo que la hoja de goma se deslizara por el cemento. Entonces se abalanzó sobre él. Un rodillazo en su muslo, clavándole la pierna en el músculo. Un codazo en la mandíbula. Un golpe con la palma en la nariz que le hizo llorar a mares. Fue quirúrgico. Cada golpe era un clásico del combate cuerpo a cuerpo. De esos que se enseñan para situaciones donde no hay armas disponibles. Vance lanzó golpes salvajes que solo impactaron en el aire. Intentos de agarre que Lydia escurrió como agua entre los dedos. Siempre iba un movimiento por delante, leyendo su lenguaje corporal, aprovechando cada oportunidad. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados, la desesperación reemplazando a la rabia. Intentó usar su ventaja de peso en una pelea en el suelo, pero Lydia ya había anticipado el movimiento. Se despatarró, manteniendo la base, y luego se colocó de espaldas. Su brazo rodeó su garganta. No fue una estrangulación completa, solo la presión suficiente para hacerle comprender lo vulnerable que era. ¿Terminaste?, preguntó conversacionalmente, como si estuvieran hablando del clima. La respuesta de Vance fue resistirse. Salvajemente, intentando quitársela de encima.
Mala decisión. Lidia ajustó su posición, hundió más el estrangulamiento, y el mundo de Vance empezó a volverse gris en los bordes. Sus manos arañaron su antebrazo, encontrando solo músculo magro y una determinación férrea. Te pregunté si terminaste, repitió Lidia, con la voz aún tranquila. Sí, Vance jadeó. Sí, maldita sea. Se soltó de inmediato, rodó, se incorporó en posición de combate. Vance permaneció en el suelo, con una mano en la garganta y la otra apoyada contra el hormigón, intentando recordar cómo funcionaba la respiración. Miller, Torres, Crawford. Gritó Vance entre jadeos, con voz desesperada. Quítenla de encima. Los tres contratistas se habían quedado paralizados, viendo a su jefe ser desmantelado sistemáticamente por alguien de la mitad de su tamaño. Pero la lealtad tribal y el orgullo masculino herido finalmente superaron la sorpresa. Se movieron. Miller llegó primero, el más grande de los tres con 63 y 220 libras, estirando la mano para agarrar el hombro de Lidia y apartarla de Vance. Su mano nunca hizo contacto. Ella rodó con su impulso, usando su propia fuerza en su contra, lo redirigió directamente hacia Torres, quien se acercaba por el otro lado. Los dos contratistas chocaron con un satisfactorio crujido de impacto, cayendo en una maraña de extremidades maldiciendo y forcejeando confusamente. Crawford intentó ser astuto, abriendo un amplio círculo para atacarla por detrás mientras ella estaba distraída con los demás. Pero la percepción de la situación de Lidia era el producto de miles de horas de entrenamiento. Había seguido su movimiento con la visión periférica todo el tiempo, calculado su ángulo y tiempo, sabía exactamente dónde estaría antes de que llegara. Esperó hasta que se comprometió. Con el peso hacia adelante y el equilibrio comprometido por su propio impulso, luego se agachó y barrió las piernas con brutal eficiencia. Crawford golpeó el concreto con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Antes de que pudiera recuperarse, la bota de Lidia presionó contra su garganta, sin aplastarlo, sin cortarle el aire por completo, solo la presión suficiente para dificultar la respiración y desaconsejar seguir avanzando. «Quieto», ordenó. La palabra tenía más autoridad de la que la mayoría de la gente podía lograr. En frases completas. Miller y Torres se habían desenredado, y esta vez regresaron coordinados, habiendo aprendido de su primer error. Se desplegaron, intentando flanquearla desde lados opuestos, aprovechando al máximo su ventaja numérica. Miller extendió los brazos para acorralarla, impidiéndole escapar. Torres se inclinó para cortarle la retirada, acorralándola entre ellos. Y Vance se ponía de pie, con la sangre manando de su nariz y los ojos ardiendo con la rabia que emana de una profunda humillación. 4 oponentes, todos más grandes y fuertes, todos con entrenamiento de combate legítimo, aunque no estuviera a su nivel. Las matemáticas deberían haberlos favorecido abrumadoramente. Debería haberlo hecho. Pero Lidia estaba harta de calcular probabilidades. Harta de posturas defensivas. Harta de que hombres como Vance pensaran que podían ponerle las manos encima sin afrontar todas las consecuencias de esa decisión. Así que, en lugar de retirarse, en lugar de pedir refuerzos o intentar reducir la tensión, atacó. Su codo impactó a Miller en las costillas flotantes con precisión quirúrgica. El tipo de golpe que paralizaba el diafragma y convertía la respiración en un concepto abstracto. El jadeó, bajando los brazos instintivamente para proteger su costado herido. Ella pasó junto a él antes de que pudiera recuperarse, usando su cuerpo más grande como escudo móvil entre ella y Torres, y su mano arrebató un bastón de entrenamiento del perchero al pasar. El arma de goma no era gran cosa, esencialmente un palo glorificado, pero extendía su alcance y le daba opciones. Más importante aún, demostraba que estaba dispuesta a intensificar la situación, dispuesta a usar todas las herramientas disponibles.
Torres intentó un placaje bajo, atacando sus piernas para llevar la pelea al suelo, donde el tamaño y la fuerza importaban más. El bastón golpeó sus hombros con la fuerza suficiente para abortar su intento, haciéndolo tambalearse de lado con un grito de dolor. Ella pasó por encima de él con suavidad, colocándose de modo que Vance y Miller interfirieran en los ángulos de aproximación del otro. Tácticas básicas que hacían que varios atacantes trabajaran contra sí mismos en lugar de coordinarse. Esto es una locura. La comandante Hayes gritaba desde el puesto de observación, su voz atravesando el caos. Todo el personal, retírense inmediatamente. Es una orden directa. Pero nadie escuchaba. La pelea había cobrado impulso propio. La testosterona y la adrenalina superaban la disciplina militar y el sentido común. El orgullo había sido herido. La masculinidad, desafiada. Y 4 hombres no podían aceptar que estaban perdiendo contra una mujer. Crawford se recuperó, se incorporó del cemento y regresó a pesar de la clara advertencia que ella le había dado. Miller había recuperado el aliento, se movía con más cautela, pero seguía decidido. Torres estaba dando vueltas de nuevo, con la mano en su bastón de entrenamiento, decidiendo equiparar su arma con una de las suyas. Estaban aprendiendo, adaptándose, volviéndose más peligrosos. Y entonces Vance cogió un rifle M4 del armero. Todo cambió en ese instante. Las armas de entrenamiento causaban dolor y hematomas, pero los rifles, incluso cargados con munición de entrenamiento con cargas de pólvora reducidas, podían causar lesiones graves o la muerte a corta distancia. Esto acababa de escalar de una pelea a algo realmente mortal. Vance, bájala. La voz de Hayes resonó como un látigo en el campo de tiro. Baja el arma ahora mismo o haré que te disparen. Vance no estaba escuchando. Sus ojos estaban vidriosos de rabia y humillación. El pensamiento racional, completamente anulado por la emoción primitiva. Levantó el rifle, sin apuntar directamente a Lydia, sino en su dirección, con el dedo ya moviéndose hacia el gatillo. La mano de Lydia se dirigió instintivamente a su Sig Sauer P226 en la funda del muslo. Su pulgar encontró la correa de retención, lista para soltarla y desenfundar, pero no completó el movimiento. Todavía no. Porque en el momento en que sacó acero real, en el momento en que la munición real entró en la ecuación, la situación pasó de ser un tribunal militar a un posible incidente con fuerza letal que perseguiría a todos los involucrados de por vida. Derek, dijo, usando su nombre de pila deliberadamente, intentando penetrar la niebla roja de su rabia hacia lo que le quedaba de pensamiento racional. Mira a tu alrededor. Mira lo que estás haciendo. Mira a dónde va esto. Baja ese rifle ahora mismo, en este instante. Podría salir airoso de esto con solo una descarga y algo de cárcel. Dispara esa arma contra mí o contra cualquier otra persona en este campo de tiro. Estás acabado para siempre. No solo tu carrera, sino toda tu vida. No lo tires todo por la borda porque no soportaste perder un ejercicio de entrenamiento. Por un instante, apenas un fugaz instante, la racionalidad pareció penetrar. El dedo de Vance dudó en el gatillo, sus ojos lo suficientemente enfocados como para ver realmente la situación por primera vez. Los otros SEAL ya habían sacado sus propias armas, tenían claras soluciones de fuego para él y su tripulación. La comandante Hayes estaba llamando por radio a la policía militar y a la seguridad de la base, con voz tensa y urgencia controlada. Esto se había convertido en un incidente oficial, de esos que tendrían repercusiones que se extenderían por toda la cadena de mando. Entonces Miller habló desde detrás de Vance, todavía agarrándose las costillas heridas. No dejes que te desanime, Derek. Te faltó al respeto delante de todos. Te puso las manos encima, te avergonzó delante de todo el equipo. Tienes todo el derecho a defenderte, todo el derecho a responder a la agresión con fuerza. Posiblemente fue lo peor que alguien podría haber dicho en ese momento. En lugar de calmar la situación, las palabras de Miller reforzaron la ira de Vance,
validaron su orgullo herido y dieron paso a sus peores impulsos. El rostro de Vance se endureció de nuevo, apretando la mandíbula y apretando el gatillo. Lydia no esperó a ver si disparaba. Se movió. Cruzó los 3 metros que los separaban en una explosiva ráfaga de velocidad que pilló a todos desprevenidos, con el cuerpo agachado y en ángulo para minimizar el perfil del objetivo. El rifle crujió, su distintivo y agudo disparo resonó en el campo de tiro. La bala de entrenamiento pasó silbando junto a donde había estado su cabeza una fracción de segundo antes. Tan cerca que sintió el desplazamiento del aire. Tan cerca que cualquier vacilación habría significado recibirla directamente en la cara. Entonces estuvo al alcance de Vance, con una mano agarrando el cañón del rifle y empujándolo hacia arriba, mientras que con la otra le golpeó la garganta con un golpe preciso y controlado. No con la fuerza suficiente para aplastarle la tráquea ni causarle daño permanente, pero sí con la fuerza suficiente para provocarle arcadas y soltar el arma por reflejo. Le arrancó el M4 de las manos con una eficiencia experta. El tipo de manipulación de armas que se volvía automática tras miles de repeticiones. Su pulgar encontró el retén del cargador, lo soltó y luego accionó la palanca de carga para expulsar el cartucho de la recámara. El rifle quedó seguro en menos de 2 segundos. Lo arrojó al otro lado del campo de tiro, dejándolo fuera de juego. Entonces, su mano finalmente fue a su Sig Sauer. La pistola salió de la funda con suavidad. Años de entrenamiento hacían que desenfundarlo fuera tan natural como respirar. Se arrodilló en una posición de tiro estable. El arma apuntaba a los 4 contratistas, que se habían quedado paralizados al ver un arma real apuntándoles. No armas de entrenamiento ni cuchillos de goma, sino un arma de verdad cargada con munición real que causaría la muerte si ella decidía que eran una amenaza suficiente. Todos al suelo, ordenó Lydia, con una voz que transmitía absoluta autoridad a pesar de su ritmo cardíaco acelerado y la adrenalina que le inundaba el cuerpo. Boca abajo, manos detrás de la cabeza ahora mismo. No me hagas repetirlo. Miller empezó a protestar, con las manos en alto, pero con voz desafiante. Solo intentábamos contenerte. Nos atacaste. Estábamos defendiendo a Dash Dash. Entierra o te pongo ahí, interrumpió Lydia, con un tono que no dejaba lugar a negociación. Tú decides, pero tienes que elegir ahora mismo, en este instante, porque mi paciencia se ha agotado por completo. Eligieron correctamente. El instinto de supervivencia finalmente venció al orgullo herido. 1 a 1, los 4 contratistas se agacharon sobre el hormigón, adoptando la posición boca abajo para la detención. Miller fue el primero, luego Torres, luego Crawford. Vance fue el último, moviéndose lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Lydia, buscando alguna señal de debilidad o vacilación que pudiera aprovechar. No encontró nada, solo fría competencia profesional y la absoluta certeza de que si cometía un nuevo movimiento en falso, sería el último. En cuestión de segundos, los vehículos de seguridad de la base irrumpieron en el campo de tiro, con sus sirenas cortando el aire de la tarde. Los policías militares salieron en masa con las armas desenfundadas, rodeando la situación con eficiencia profesional, creando campos de fuego superpuestos que impedían a los contratistas una mayor escalada. El comandante Hayes se acercó a Lydia con cuidado, con las manos visibles y sin hacer movimientos bruscos que pudieran ser malinterpretados por alguien con la adrenalina por las nubes. Y paranoia justificada. Teniente Stone, necesito que baje el arma y retroceda. Deje que seguridad se encargue de aquí. Lydia mantuvo la posición un instante más, asegurándose por completo de que los contratistas se mantuvieran agachados, de que la situación no fuera a agravarse, de que no la sorprendiera un último movimiento desesperado. Luego, activó el seguro de la Sig Sauer con el pulgar, la enfundó con cuidado y retrocedió con las manos en alto, claramente visibles. Sí, señora, dijo en voz baja, con voz firme a pesar de todo lo que acababa de suceder. Los policías militares actuaron con profesionalidad,
asegurando a los 4 contratistas con esposas flexibles y realizando búsquedas de armas adicionales. Llegaron los médicos de combate para evaluar las lesiones. La nariz rota de Vance seguía sangrando profusamente. Miller se agarraba las costillas que podrían estar fracturadas. Torres tenía un feo hematoma formándose en el hombro donde la porra lo había golpeado. Crawford tosía y se frotaba la garganta. Todos estarían doloridos durante semanas. Lydia se sometió a su propio chequeo médico con paciente cooperación. El médico examinó su labio partido, revisó su mejilla donde había recibido la bofetada y buscó otras lesiones. Aparte de algo de enrojecimiento y una ligera hinchazón, no tenía ninguna marca. 4 hombres con ventaja en tamaño y fuerza, y ella se había marchado con nada peor que un labio partido. Señora, le dijo uno de los policías militares al comandante Hayes, un sargento mayor con 20 años de experiencia visibles en cada línea de su curtido rostro. Necesitaremos declaraciones detalladas de todos los involucrados y debemos asegurar todas las armas como prueba para la investigación. Entendido, respondió la sargento Hayes, con la voz tensa por la frustración contenida ante lo mal que había ido el día. Miró a Lydia con una expresión indescifrable, pero probablemente con una compleja mezcla de aprobación, exasperación y preocupación por el tsunami de papeleo que estaba a punto de azotarlos a todos. Teniente Stone, debe acompañar a los policías militares a declarar. No está arrestada, pero este incidente requiere una investigación exhaustiva según las normas. Sí, señora. Lo entiendo perfectamente. Mientras la conducían, alejándose hacia los vehículos de seguridad, Lydia pasó junto a los demás SEAL que habían estado presentes en el ejercicio. El jefe maestro Rodríguez, un veterano curtido con más despliegues de combate que años de servicio para la mayoría, la miró y le dedicó un sutil gesto de aprobación. El suboficial Chen sonrió abiertamente, sin siquiera intentar ocultar su satisfacción al ver que los contratistas recibían su merecido. Entendieron lo que había sucedido, lo reconocieron exactamente como lo que era. No una pérdida de control ni violencia inapropiada, sino una demostración de fuerza controlada con precisión en respuesta a una agresión y legítima defensa ante amenazas crecientes. Pero aún habría consecuencias, investigaciones, declaraciones, revisiones, probablemente algún tipo de investigación formal. Siempre las había cuando se desenfundaban armas y el personal resultaba herido, sin importar cuán justificadas fueran las circunstancias. La pregunta era qué tipo de consecuencias y para quién. La investigación tomó 3 días de entrevistas intensivas, revisión de pruebas y trámites burocráticos. La policía militar entrevistó a cada testigo varias veces en busca de inconsistencias o contradicciones. Revisaron las grabaciones de las cámaras desde múltiples ángulos. El sistema de seguridad del campo de tiro había capturado todo en alta definición. Examinaron las pruebas físicas, las armas involucradas, la munición de entrenamiento y los informes médicos que documentaban las lesiones. Contrataron a investigadores externos para garantizar la imparcialidad, incluyendo a un oficial del JAG especializado en incidentes de uso de la fuerza. La narrativa resultante fue clara y consistente en todas las fuentes. El sargento Derek Vance había golpeado a un oficial sin provocación durante un ejercicio de entrenamiento. La teniente Stone había respondido con la fuerza adecuada para defenderse. Cuando Vance y su equipo intensificaron la agresión atacándola con múltiples asaltantes, ella continuó defendiéndose mientras intentaba reducir la intensidad. Cuando Vance escaló a usar un arma, Stone neutralizó la amenaza sin causar lesiones permanentes. A pesar de tener justificación legal para el uso de la fuerza letal, Vance y su equipo intentaron desesperadamente presentarlo de otra manera. Afirmaron que Stone había sido insubordinada e irrespetuosa durante todo el día, que la bofetada fue una reacción a su continua falta de respeto y a su menoscabo de la autoridad de Vance, que habían estado tratando de contenerla por la seguridad de todos cuando se volvió violenta y perdió el control. Que Vance solo había elegido. Levantó el rifle porque temía por su vida debido a su comportamiento agresivo.
Pero las imágenes no respaldaban su versión, ni siquiera un poco. Las cámaras mostraron a Lydia manteniendo una compostura profesional durante el comportamiento cada vez más errático de Vance, la bofetada sin provocación, su respuesta controlada, la agresión de la pandilla y la decisión de Vance de recurrir a las armas de fuego. Todos los testigos, todo el personal militar creíble sin motivos para mentir, contradijeron las afirmaciones del contratista en todo momento. Al cuarto día, Lydia fue citada a la oficina del capitán Marcus Webb, comandante del Grupo de Guerra Especial Naval 1. Se presentó con su uniforme de gala, con cada cinta y dispositivo perfectamente alineados, de pie, firme frente a su escritorio, mientras él revisaba el expediente de la investigación en silencio. «Teniente Stone», dijo Webb sin levantar la vista de la gruesa carpeta, con voz neutral y sin revelar nada. «Este es el tipo de incidente que suele acabar con carreras. Múltiples heridos, armas desenfundadas en un campo de entrenamiento, lo que debería haber sido un ejercicio rutinario se convirtió en una pelea que requirió la intervención de la policía militar. La imagen es terrible. El papeleo será una pesadilla durante meses. Y tengo a 3 oficiales superiores diferentes preguntándome qué demonios pasó en mi base y por qué no puedo mantener la disciplina entre el personal contratado». «Sí, señor. Lo entiendo, señor». Webb finalmente la miró, con su rostro curtido e indescifrable. Había sido SEAL durante 25 años, había combatido en todos los conflictos importantes desde la Primera Guerra del Golfo y tenía la experiencia, ganada con esfuerzo, que le permitía interpretar a las personas en situaciones con una precisión incómoda. «¿Qué cree que debería pasarle, teniente?» Era una pregunta trampa, uno de esos escenarios sin salida donde cualquier respuesta podría usarse en su contra. Pero Lydia respondió con sinceridad, mirándolo a los ojos sin pestañear. «Señor, me defendí de la agresión usando la fuerza adecuada dadas las circunstancias. Mantuve la disciplina incluso cuando me provocaron ataques personales. Intenté desescalar la situación varias veces antes de que la situación se volviera violenta. Pero también me enfrenté a 4 personas simultáneamente, lo que creó un riesgo significativo de lesiones graves y daños a propiedad gubernamental. Si el capitán considera que mis acciones ameritan un castigo extrajudicial, lo aceptaré sin protestar». Webb gruñó, un sonido que podría haber sido de aprobación o algo completamente distinto. «¿Sabe lo que pienso, teniente? Creo que Derek Vance pasó 15 años en la infantería de marina adaptándose a cierta forma de hacer las cosas. Se acostumbró a ser el tipo más grande y cruel de la sala. Se acostumbró a intimidar a la gente para que obedeciera mediante su presencia física y comportamiento agresivo. Se acostumbró a que su autoridad no fuera cuestionada. Y luego se convirtió en soldado raso, se rodeó de aduladores que validaron sus peores impulsos y olvidó que hay personas en este mundo mejor entrenadas, más disciplinadas y significativamente más peligrosas que él jamás será. Cerró el expediente con un chasquido decisivo. Vance y sus 3 secuaces serán dados de baja deshonrosamente del programa de contratistas con efecto inmediato. Se enfrentarán a sanciones penales. Cargos por agresión a un oficial, imprudencia temeraria y uso indebido de propiedad gubernamental. Sus autorizaciones de seguridad quedan revocadas permanentemente y nunca volverán a trabajar en esta industria ni en ningún campo relacionado. La empresa contratista que los avaló está bajo revisión por sus procedimientos de investigación, y es probable que pierdan sus contratos con el Departamento de Defensa por completo». Lydia permaneció firme, esperando la revancha, sabiendo que el castigo vendría, pero sin saber qué forma adoptaría. «En cuanto a ti», continuó Webb, con una expresión que aún no revelaba nada. «La investigación determinó que tu respuesta estaba legalmente justificada y tácticamente apropiada dadas las circunstancias. Mostraste una notable moderación al no usar fuerza letal cuando habría sido legalmente defendible. Mantuviste la disciplina de fuego bajo presión.
Protegiste a otro personal de una amenaza armada. Sin embargo, hizo una pausa, dejando esa palabra en el aire como una espada. Sin embargo, te reasignan. Ahí estaba. La solución administrativa. Retirarla de la situación. Enviarla a otro lugar. Que se calme la controversia. Política militar estándar. Reasignado, señor. Devgrius solicita su traslado. La expresión de Webb finalmente se quebró levemente. Un atisbo de satisfacción atravesó su máscara profesional. Lo han estado observando por un tiempo, teniente. Sus calificaciones de rendimiento, su historial operativo, su capacidad para mantener la compostura bajo presión extrema. Este incidente, a pesar de lo complicado que se puso, demostró exactamente el tipo de juicio y toma de decisiones tácticas que valoran en sus operadores. Se presentará en Damneck el próximo mes para su evaluación y posible selección. Lidia parpadeó, segura de haber oído mal. Su cerebro se negaba a procesar lo que acababa de decir. Señor, dijo de VGRU, el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, comúnmente conocido como Equipo SEAL 6, la unidad de operaciones especiales más elitista del ejército de los Estados Unidos. La unidad que llevó a cabo la redada que mató a Bin Laden. La unidad donde los mejores de los mejores fueron a ser aún mejores. Lo hice. Felicidades, teniente. Intente no golpear a más contratistas antes de llegar allí. La expresión de Webb permaneció mayormente severa, pero había un destello de diversión en sus ojos. Ahora, despedida, Lidia saludó con precisión nítida, dio media vuelta y salió de la oficina con un día de incredulidad y emoción. Deb creció. Había fantaseado con ello, por supuesto, como todas las focas. Pero había asumido que faltaban años, algo que debía lograr gradualmente mediante la experiencia acumulada y la excelencia demostrada. No algo que sucediera porque se hubiera defendido de un __ en un campo de entrenamiento. El jefe maestro Rodríguez esperaba fuera de la oficina, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una expresión de complicidad. Escuché que te reasignaron, dijo con indiferencia, como si estuvieran hablando del clima. Mala suerte, repitió Lidia, con una sonrisa en el labio partido a pesar de sus esfuerzos por mantener un porte militar. Sí, una verdadera tragedia. Estoy absolutamente devastada. Vance y su equipo están siendo procesados hoy. La policía militar los escoltará fuera de la base en 1 hora. Se dice que Vance intentó presentar una queja oficial por uso excesivo de la fuerza y violación de sus derechos civiles. Rodríguez negó con la cabeza con incredulidad. El hombre está completamente delirando. Colocó un sello y esperaba ¿qué? Llorar, una disculpa, una dócil aceptación de su autoridad. Hay gente que nunca aprende, dijo Lidia, con la voz cargada de demasiadas experiencias similares. Creen que el mundo funciona de cierta manera, que la fuerza solo se trata de tamaño, volumen y postura agresiva. No entienden que la verdadera fuerza es controlada, disciplinada, que las personas más peligrosas son, a menudo son los más callados, los que no necesitan demostrarle nada a nadie. Hablando de peligroso, dijo Rodríguez, apartándose de la pared y metiendo la mano en el bolsillo. Tengo algo para ti. Sacó una moneda conmemorativa, de las que los suboficiales y oficiales superiores entregaban para reconocer un desempeño excepcional o eventos importantes. Esta tenía el tridente del sello en un lado y en el otro una sola palabra grabada en letras negritas: consecuencias. La mandé a hacer especialmente, explicó Rodríguez, poniéndosela en la palma de la mano. Creo que te la has ganado. Cada vez que algún contratista, civil o incluso otro SEAL piense que puede abusar de ti por tu tamaño, tu género o sus propias inseguridades, saca esto. Recuérdales que las acciones tienen consecuencias.
Y a veces esas consecuencias vienen en paquetes que no esperan y que no pueden manejar. Lydia aceptó la moneda, sintiendo su peso en la palma de la mano, pasando el pulgar sobre las letras grabadas. Gracias, sargento mayor. Esto significa más de lo que sabes. No me des las gracias. Solo sigue haciéndonos quedar bien. Muéstrale a Dev Group lo que ya sabemos. Que eres una de las mejores operadoras que tenemos, independientemente del género o cualquier otro factor irrelevante. Extendió la mano y ella la estrechó con firmeza. El apretón de manos de profesionales que se entendían a la perfección. Y Stone, cuando llegues allí, cuando estés dirigiendo operaciones que nunca sucedieron en lugares a los que nunca fuimos, recuerda de dónde vienes. Recuerda que cada vez que alguien dudó de ti, cada vez que alguien intentó menospreciarte o hacerte sentir menos capaz, les demostraste que estaban equivocados siendo exactamente lo que te entrenaron para ser. Nunca dejes que nadie te quite eso. Huya, sargento mayor. O, teniente. Ahora vete de aquí antes de que me emocione y arruiné mi reputación. 3 semanas después, Lydia estaba frente al espejo en sus aposentos, ajustándose el uniforme de gala por última vez en este mando. Mañana volaría a Virginia Beach, se presentaría en Dam Neck y comenzaría el proceso de evaluación para Dev Group. El labio partido se había curado por completo, sin dejar cicatriz. El moretón en la mejilla había desaparecido por completo. Externamente, no había rastro de lo que había sucedido en ese campo de tiro. Pero internamente, algo fundamental había cambiado. No trauma, ni duda, ni miedo, sino una cristalización de propósito e identidad. Había pasado 6 años demostrando su valía en una organización que no había sido diseñada para personas como ella, demostrando una y otra vez que pertenecía al OSEAL, a pesar de ser algo que la mayoría de la gente no esperaba. Y lo había logrado por el camino difícil, a través del rendimiento y la disciplina, negándose a ser intimidada por nadie ni por nada. Derek Vance había aprendido lo que sucedía cuando te metías con una SEAL. Había aprendido que el tamaño no importaba cuando la habilidad y el entrenamiento estaban de por medio, que la rabia no era un sustituto de la disciplina, que ponerle las manos encima a alguien podría ser la última acción libre que realizara. Las consecuencias de sus decisiones lo perseguirían el resto de su vida. Antecedentes penales, pérdida de su carrera, una reputación permanente como alguien que había agredido a un oficial y había sido humillado por alguien que medía la mitad que él. Pero Lydia también había aprendido algo. Algo igualmente valioso. Había aprendido que podía soportar lo peor que alguien pudiera infligirle. Agresión física, falta de respeto profesional, ataque de una pandilla, intento de asesinato con un arma de fuego, y aún así mantener el control. Seguir respondiendo con precisión en lugar de con emoción. Seguir actuando como la profesional en la que se había convertido. Y no solo salir ilesa, sino salir más fuerte, más segura, más convencida de sus capacidades. Su teléfono vibró con un mensaje de texto entrante del comandante Hayes. Buena suerte en Dam Neck. Haznos sentir orgullosos y procura no golpear a más contratistas. Nos estamos quedando sin papeleo. Lydia sonrió, respondió tecleando, no prometo nada, señora, pero intentaré que no haya bajas. Cogió la moneda conmemorativa de Rodríguez de su escritorio, la alzó para que le diera la luz de la tarde que entraba por la ventana. Consecuencias. Una palabra tan simple, pero que encerraba filosofías enteras. Las consecuencias de entrenar duro mientras otros tomaban atajos. Las consecuencias de mantener los estándares cuando otros los rebajaban. Las consecuencias de ser subestimada y luego demostrarles a todos que estaban completamente equivocados. Y las consecuencias de golpear a un Navy SEAL. Bueno, Derek Vance podría explicarle eso a cualquiera que preguntara, suponiendo que encontrara a alguien dispuesto a escuchar la historia de cómo había terminado su carrera por abofetear a una mujer que resultó ser mucho más peligrosa de lo que él jamás había sido. Lydia se guardó la moneda en el bolsillo, cogió sus órdenes, los documentos oficiales de traslado a DevGru con una fecha de incorporación que se acercaba rápidamente,
y se dirigió a la puerta. El maldito cuello la esperaba. El equipo SEAL 6 la esperaba. Nuevas misiones, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar lo que siempre había sabido en el fondo, que las personas más peligrosas rara vez se anuncian o alardean de sus capacidades. Simplemente esperan pacientemente, con profesionalismo. Finalmente, alguien les dio una razón para demostrar de lo que realmente eran capaces. Y consecuencias. Las consecuencias eran simplemente otra forma de referirse a la rendición de cuentas ante el universo. Equilibrar la balanza para asegurar que las acciones, ya fueran buenas o malas, inteligentes o estúpidas, profesionales o agresivas, siempre tuvieran un significado. Las acciones de Derek Vance habían derivado en cargos penales, la destrucción de su carrera y la deshonra permanente. Las de Lydia la habían llevado al grupo de desarrollo, a la unidad de élite del ejército, a oportunidades con las que la mayoría de los operadores solo soñaban. Ella lo consideraba un trato justo. El lobo no se anuncia a las ovejas. No necesita gruñir, mostrar los dientes ni demostrar sus capacidades hasta que llega el momento en que dicha demostración se vuelve necesaria. Y los Navy SEALs no olvidan cuando alguien les pone las manos encima. No reaccionan de forma exagerada, ni pierden el control, ni buscan venganza. Simplemente esperan pacientemente el momento adecuado para recordarles a todos los que observan que el respeto no se pide ni se exige. Se gana con competencia, se mantiene con disciplina y se defiende con violencia controlada con precisión cuando es absolutamente necesario. Consecuencias, siempre consecuencias para todos los involucrados, por cada elección tomada y cada límite cruzado. Y Lydia Stone se había vuelto muy buena en aplicarlas. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos inspiradores de valentía.